Jesús, a tu sitio. Bueno, dos cosas. Hoy los chicos se han quedado dormidos, normal, ayer había verbena, llevan mucho, les perdonamos porque esto sabíamos que seguramente iba a ocurrir, entonces les vamos a perdonar tranquilamente. Queremos a ver si vamos en tiempo todo el rato y sacamos 10 minutitos para enseñaros lo que visteis ayer en la noche de los museos, pero con luz de día y para que lo veáis y podáis estar un poco a vuestra vida, aunque sea 5 o 10 minutos que lo podáis ver, porque no es lo mismo. A mí no me pongáis eso, ¿no? No. Bueno, pues nada, rápidamente, pues la primera ponencia que me parece súper interesante. Tenemos a Evelyn Díaz y a María Elena Mújica del IES, del Instituto Pérez Galdós de las Palmas de Gran Canaria, con una ponencia que promete mucho, que es Identificación del sexo y la edad del esqueleto humano del Museo Carmen Martín Alonso. Aquí las tengo yo, aquí ya empezamos. Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. La ponencia que presentamos Evelyn y yo, titulada Determinación de Identificación del Sexo y la Edad del Esqueleto Humano del Museo Carmen Martín Alonso del Instituto Pérez Galdós, es el resultado del trabajo que han realizado alumnados de primero de bachillerato de nuestro instituto. Los objetivos, bueno, el Instituto Pérez Galdós se inauguró en 1916, fue el primer instituto de segunda enseñanza, como se llamaba entonces, de la provincia de Las Palmas. Hasta ese momento, el único instituto que había de segunda enseñanza en Canarias era el instituto que hoy es el Canarias Carrera Pinto, de Tenerife. El Instituto del Pérez Galdós fue el único instituto que hubo en toda la provincia de Las Palmas hasta finales de los años 50. A lo largo de su historia, el instituto ha estado ubicado en 5 sedes diferentes. Empezó siendo un instituto muy chiquitito, inaugurado, como decía, en 1916, por la constancia de don Benito Pérez Galdós, que en esa época era diputado de las Cortes en Madrid, y entonces entendía la necesidad de que hubiera un instituto también para la provincia de Las Palmas. Y bueno, pues empezó en una casita muy chiquitita que está ubicada en la calle Pérez Galdós. De ahí cambió a unas dependencias más grandes porque el instituto quedó muy pequeño y pasó a otras dependencias que estaban en el margen del barrio de Iguada. Después se trasladó al Colegio de los Jesuitas durante la Segunda República, cuando expulsaron a los jesuitas, se instaló ahí el instituto. Posteriormente pasó a la calle Canalejas, lo que es hoy el actual Instituto Politécnico de Las Palmas. Y finalmente, en el año 59, se construye un primer instituto en la ubicación de nuestro instituto actual. Este instituto pues, tuvo muchos problemas de infraestructura y en el año 70, 71, se tuvo que echar abajo y construir un instituto nuevo. El Instituto Pérez Galdós, bueno, que es donde está ubicada nuestra sede actual. Les cuento todo esto porque a lo largo de todas estas mudanzas iban trasladando toda la documentación, toda la biblioteca, todos los materiales de los laboratorios de física, química y el gabinete de historia natural, y entre ellas trasladaban a nuestro esqueleto, que es el centro de nuestra investigación. No tenemos registros de la procedencia de los restos óseos que vamos a estudiar, y a lo largo de la historia se han ido forjando leyendas sobre la procedencia, sobre el sexo de la persona de la que proceden los restos, y estas leyendas han ido circulando de generación en generación de alumnos durante décadas, ¿no? En el Pérez Galdós. Bueno, todo esto nos ha brindado a nosotras la magnífica oportunidad de poner en marcha el proyecto de investigación que lo desarrolla, como decía, alumno de primero de bachillerato que cursa anatomía aplicada, de todas las modalidades. Son alumnos no de la modalidad de ciencias, sino de las 5 modalidades de bachiller que tenemos en el centro, y de esta manera pudimos introducirlos en la metodología científica y ha constituido además un potente elemento motivador, y los resultados de esta investigación es lo que venimos a presentar. Bien, los objetivos generales que nos planteamos, el primero es utilizar el aula museo desde el principio, desde que se inauguró el museo del instituto en el año 19. Queríamos utilizarlo como aula, como un espacio que no fuera un museo de mostrar, sino un museo de hacer.
Y bueno, pues el primer objetivo general es utilizar el museo como un recurso didáctico. Queríamos, el segundo objetivo es conocer, valorar y respetar el patrimonio histórico de nuestro centro educativo, estimular el interés por la ciencia entre el alumnado y aplicar metodologías científicas para un estudio de desarrollar todo nuestro proyecto, y afianzar el espíritu emprendedor entre el alumnado, desarrollando la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo y el sentido crítico. En cuanto a los objetivos específicos que nos planteamos, pues el objetivo propio de la asignatura era analizar y conocer la estructura del esqueleto humano, comprender todos los elementos básicos y procedimientos de la investigación de antropología física. Queríamos que el alumnado realizara una búsqueda bibliográfica exhaustiva y sacaran todos los parámetros necesarios, hicieran ellos el diseño de los experimentos que eran necesarios para pues, determinar el sexo y la edad de la persona a la que perteneció el esqueleto. Y también queríamos que aprendieran a utilizar los instrumentos de medida de forma precisa y, sobre todo, potenciar la observación minuciosa, ¿no?, que es propia del trabajo de ciencia. Partimos de la hipótesis de que los restos óseos pertenecieron a una mujer. De hecho, la leyenda que circulaba por el instituto es que era el esqueleto de una monja. Entonces, los alumnos, cada año, este esqueleto, antes de que se construyera o se hiciera el museo, el esqueleto estaba en los laboratorios de biología. Y el alumnado, cada año, desde primero hasta segundo de bachillerato, nos preguntaba, las primeras veces que entraban al laboratorio, si de verdad aquel esqueleto era de una monja. Bueno, pues en este contexto planteamos nosotros nuestro punto de partida. Para el desarrollo del proyecto se establecieron 4 grupos de trabajo en primero de bachillerato de anatomía, y cada uno de los cuales pues, selecciona todos los parámetros relacionados con revisión bibliográfica y seleccionaron los parámetros antropométricos necesarios para establecer estas diferencias, ¿no?, que pudieran determinar el sexo del individuo, su edad, si era posible, y también terminaron trabajando también con la estatura. El proyecto lo desarrollamos íntegramente en el aula museo. Ese fue el espacio de todo, ¿no?, tanto de consulta bibliográfica como de toma de muestras, y fueron tomando todas las medidas y fueron documentando todo su trabajo con fotografía. Entonces utilizaron el esqueleto, utilizaban el pie de rey, las cintas métricas, cámaras de fotos, etc. Ahí tenemos fotografías del alumnado trabajando en el espacio del museo. Para la determinación del sexo del individuo, según la bibliografía consultada, las diferencias biomorfológicas de los sexos se manifiestan mucho más evidentemente en adultos que en niños o en jóvenes, porque esto es debido a la influencia de las hormonas sexuales, ¿no?, los estrógenos y la progesterona, que empiezan a actuar y a dejar huella potente en el esqueleto cuando empiezan a funcionar, en la pubertad, ¿no?, a partir de la adolescencia en adelante. Por eso determinar los restos, el sexo es más fácil en adultos. Normalmente los huesos de las mujeres son más pequeños que los de los hombres. Además, los restos óseos masculinos son mucho más pesados, robustos y con las inserciones musculares muchísimo más marcadas. En el cráneo, que es lo que les mostramos aquí, hay determinados caracteres que permiten establecer diferenciación por sexo. Debemos destacar las órbitas oculares, que son cuadrangulares en hombres y más redondeadas en mujeres. La línea temporal y la cresta occipital están mucho más marcadas en hombres que en mujeres suelen estar ausentes. Los varones tienen una protuberancia occipital y un proceso mastoideo mucho más desarrollado que las mujeres. Los dientes suelen ser más grandes que en los hombres, la mandíbula es más ancha, el mentón maxilar es más prominente y cuadrangular, siendo todos estos caracteres mucho más redondeados, más gráciles en mujeres. O sea, en general, el cráneo femenino es más grácil que el cráneo masculino. La pelvis, de cualquiera de las maneras, aunque los datos que podemos obtener del cráneo son muy fiables, la pelvis es lo que nos va a proporcionar la información más fiable de todas acerca del sexo, ya que la pelvis femenina se ensancha para el parto. Entonces la sínfisis púbica crece y se ensancha, ensanchando el canal pélvico, y configura un ángulo subpúbico que es ancho y redondeado, mientras que en los hombres el arco subpúbico forma un ángulo mucho más agudo. La escotadura ciática tiene forma de U en las mujeres y forma de V en los hombres,
El acetábulo es más pequeñito en las mujeres y está situado lateralmente, sin embargo en los hombres el acetábulo es bastante más grande y tiene una localización anterolateral, y finalmente el coxal es más alto en los hombres y más corto en las mujeres. Estos son los parámetros en los que el alumnado determinó, que realmente son todos los parámetros que hay que determinar, pues los que ellos determinaron que había que fijarse. Y aquí presentamos los resultados de esta parte del estudio, ¿no? Están marcados por los arcos superciliares, los arcos superciliares, las órbitas oculares, todos los parámetros que nombré antes están reseñados en esa diapositiva. Esto ya iba apuntando a que el esqueleto pertenecía a un hombre y no a una mujer. Aquí están los datos de la pelvis, que se ven bastante más claros. Y pasamos a la siguiente parte del estudio, que era la determinación de la edad. Al contrario de lo que ocurre con la determinación del sexo, para estimar la edad es mucho más sencillo hacerlo con niños que hacerlo con adultos, porque hay un montón de factores que dificultan el desarrollo. Cuando trabajamos con niños, la dentición, o sea, analizando la dentición, se puede tener una estimación de la edad con un intervalo de error bastante corto, o sea, el margen es muchísimo más corto. Sin embargo, cuando lo hacemos con adultos, hay muchísimos factores que afectan al desarrollo, tales como enfermedades, la actividad física, la disponibilidad de recursos, la nutrición, si han tenido pues, los hábitos higiénicos, incluso hábitos alimentarios, incluso si han utilizado la boca como un instrumento, porque eso va a producir desgaste en los dientes. Para intentar determinar la edad de este individuo, ellos observaron las suturas craneales y el desgaste de los dientes, pero principalmente se analizaron la sínfisis púbica, la carrilla auricular y el acetábulo coxal, porque cerrábamos así el margen de edad, así nos dio un margen de edad bastante amplio para determinar, ¿no? con cierta fiabilidad. En este cuadro, ya partiendo de que con los restos óseos habíamos determinado que era un esqueleto procedente de un hombre, pues en este cuadro se muestran los parámetros en los que ellos se fijaron para intentar determinar la edad. Veíamos la sínfisis púbica, si existían o no crestas de surcos, eso nos va dando márgenes de edad, las líneas de fusión, las rugosidades isquiopúbicas, en la carrilla auricular se observaba el extremo del borde, y en el acetábulo si el borde era en anillo o no, y ahí fuimos intentando cerrar un poquito las edades. Y estas son las imágenes de lo que ellos obtuvieron, la sínfisis púbica, los restos eran nodulares y los surcos son poco profundos, no aparece línea de fusión, sí que aparecen rugosidades isquiopúbicas y eso nos va arrojando un intervalo de edad de más de 30 años. O sea que con esto, que es donde se terminan de ver pues, todo el acetábulo, los anémios y demás, determinan que el individuo adulto, el hombre adulto, tendría que tener más de 30 años. Entre unos 30 y unos 50 años fue la horquilla de edad que nos dio. Y lo último que hicieron fue determinar la talla del individuo, que es posible hacerlo midiendo la longitud de los huesos largos. Tomaron dos tipos de medida para contrastar los resultados. Por un lado, la longitud total del húmero y por otro lado, la longitud fisiológica del fémur. Y después aplicaron las fórmulas con las correcciones de Pearson y les da una estimación de la talla de entre 1,50 y 1,58 aproximadamente. O sea que ya teníamos determinados nuestros tres parámetros, ¿no? El cuadro que presentamos aquí es el promedio de los resultados de las mediciones obtenidas por los 4 grupos de trabajo. Bien, a ver, me quedo aquí un minuto. Entonces, con todos estos resultados, sacan las conclusiones, ¿no? Las conclusiones, bueno, los 4 equipos de trabajo llegaron a conclusiones diferentes. 2 equipos
llegaron al resultado de que concluyeron que el esqueleto pertenecía a una mujer y otros 2 equipos concluyeron que era de un hombre, siendo, bueno, pues teniendo los equipos que hablaban de que era un hombre, estaban muchísimo mejor documentadas las explicaciones que arrojaban, ¿no?, en esa conclusión. Nosotras 2, Evelyn y yo, también repetimos, hicimos todas las mediciones y también concluíamos que era un hombre. Pero, para comprobar lo acertado de nuestras conclusiones, concertamos una visita con el Museo Canario. El Museo Canario, a partir del año 84 concretamente, se ha centrado sobre todo en el estudio de los restos arqueológicos de las culturas prehispánicas de Gran Canaria. Entonces, durante esta visita, la antropóloga Teresa Delgado nos preparó una charla taller para trabajar con nuestro alumnado y les explicó todos los procedimientos que siguen los investigadores del museo cuando encuentran restos óseos humanos y toda la información que estos restos óseos pueden proporcionar, no solamente para determinar el sexo o la edad del individuo, sino también sobre las costumbres, el tipo de alimentación, las ocupaciones de esa... Ay, perdón. Este es el Museo Canario. Las ocupaciones que podían tener pudo haber tenido esa persona, también sobre cómo podía haber estado estructurada la sociedad, si había reparto o no de tareas, ¿no?, por los desgastes de los huesos, porque todo esto deja, todas estas acciones que he comentado, deja huella en nuestros huesos. Tengo que comentar en pro de nuestros alumnos que cuando Teresa Delgado trabajaba con ellos, que había preparado mesas con restos óseos, se quedó asombrada del conocimiento que tenía el alumnado ya sobre los restos, no solo sobre la determinación, sino nombrando los huesos con sus nombres, ¿no? Y hablando pues con un lenguaje científico potente, ¿no? Ella estaba muy contenta y Evelyn y yo pues con mucho más contenta. Entonces, bueno, pues tras esta visita al museo, volvimos a sentarnos a revisar, o volvimos a sentarnos a ellos para que revisaran los estudios, otra vez toda la investigación. Entonces sí concluyen que el esqueleto, ya firmemente, que el esqueleto del aula museo Carmen Martín Afonso perteneció a un hombre de aproximadamente entre 1,50 y 1,58 de estatura y con más de 30 años. De esta manera rompíamos la leyenda que había sobre la monja, ¿no? O sea, no era una monja, era un hombre. El proyecto fue muy provechoso tanto para el alumnado como para nosotras, las profesoras. Los alumnos se involucraron muchísimo en toda la situación de aprendizaje, todo lo que es la indagación científica, construyeron su propio conocimiento, adquirieron destrezas de trabajo científico y eso para nosotras ha sido súper satisfactorio. Cubrimos los objetivos que nos habíamos planteado, llegamos a una conclusión, pero sobre todo el poder trabajar en el espacio del museo, utilizar esos recursos que tenemos ahí, que pues serán calculamos de principios de siglo, ¿no? Poder haber acercado todo este patrimonio a nuestro alumnado, que lo sienta como suyo y lo cuide y así lo transmita, ha sido pues todo un placer. ¿El trabajo lo hemos terminado? No, ahora queremos saber cuál es el origen de este esqueleto, entonces planteamos un trabajo para los próximos cursos. Queremos saber cuál es el origen, si ha sido una donación, una compra, en qué época se fue adquirido por el instituto. Porque ya les digo que en todo este ir y venir de sedes, pues la documentación se ha perdido. Sí sabemos que el soporte en el que está montado el esqueleto es idéntico a los soportes que tienen los esqueletos de la Sala Bernó del Museo Canario. Bernó estuvo en Gran Canaria en la década de los 70 del siglo XIX y pues probablemente, después fue cuando la sala que lleva, vamos, que le hicieron la sala en su honor, a principios del siglo XX, a finales del XIX, principios del XX, y entonces el esqueleto debe rondar esa fecha. Otra de las cosas que queremos determinar con nuestro alumnado es cuáles son sus ancestros. Entonces, ¿de dónde proceden esos restos? Son restos de personas canarias, proceden del norte de África. ¿Cómo está relacionado todo esto?
Para eso hay que hacer una serie de mediciones craneales y después pues, trabajar con bases de datos que están y comparar. Y por último queríamos ponerle un rostro. Entonces, este proyecto lo vamos a hacer conjuntamente con el Departamento de Plástica, del Departamento de Dibujo, con la asignatura de Dibujo Artístico. Entonces se tratará de, un poco cuando sepamos de dónde proviene y todo esto, poner un rostro. Muchas gracias por... Eso es. Yo dar una enhorabuena porque de verdad... Y la manera en la que lo habéis trabajado me ha encantado y lo vamos a retirar. Tenemos el estudio, pero la manera que lo que vais a hacer después, lo de ponerlo en cara me ha dejado yo. Enhorabuena, ¿verdad? Gracias.